subject Nuestro is tema God's es sanctifying la obra work within. santificadora de Dios dentro de nosotros. Y estaremos estudiando estos versículos. Esperamos llegar al final del capítulo para estudiar este tema. Un avance espiritual. Este es el asunto que nos concierne aquí en la tierra. Es algo lamentable cuando nosotros como creyentes tenemos etapas en la vida cuando el avance espiritual y la santificación y la confianza en Dios no es nuestra ocupación primordial. El Señor lidia con nosotros constantemente, Él trata con nosotros, Él supervisa todas las cosas de nuestra vida. A través de su providencia tenemos periodos de gran felicidad, de avance, y después tenemos pruebas, y tenemos reveses, y tenemos pruebas, y tal vez esa prueba se extienda y la dificultad, y si nosotros nos colapsamos debido a estas pruebas y nos quejamos y desmayamos, pues entonces no podemos avanzar. Siempre debemos confiar en Él, siempre debemos estar orando con paciencia, siempre tenemos que avanzar como su pueblo, aprendiendo enseñanza y sabiendo que es el Señor quien permite que diferentes cosas tomen lugar en nuestra vida, para bien o para mal, de modo que pueda desarrollarnos y profundizarnos y ayudarnos y refinarnos. Y este proceso es algo continuo. Y esto lo debemos saber. Nuestra fe será profundizada y que nuestra fe avance y que podamos ser amoldeados, que podamos crecer en nuestra comunión con Él y podamos ser forjados por Él. Este es el propósito de la vida cristiana. Claro, hay que servirle, tenemos que traer gloria a su santo nombre, tenemos que avanzar. Ese es nuestro deseo, avanzar a través de su obra en nosotros. Y una de las cosas que nos sorprenden de la segunda parte de este primer capítulo en el libro de los Hechos es las indicaciones que tienen del sorprendente avance en las vidas personales de los apóstoles. Frecuentemente esto se llama el capítulo introductorio, pero es mucho más que esto. De hecho, está lleno de información este capítulo, información que nos es útil, que nos reta a nosotros. Sí, y es correcto en cierto sentido, así es como vemos los Hechos de los Apóstoles de forma tradicional. Vemos que está la introducción, los capítulos de 2 al 12 y 13 al final del libro son otros temas. Tenemos la introducción, el alcance a los judíos, el alcance evangelístico a los gentiles también. Y esta es solamente la introducción. No es así. Es justo decirlo, pero es mucho más que una simple introducción. Y algunas de sus riquezas están aquí delante de nosotros. Y espero que todos aquellos que están presentes, que aman a Dios, que es un hijo de Dios, teman entrar en rebeldía espiritual, que tengan temor de tener simplemente una vida cristiana estática, estancada, sin experimentar avance y desarrollo cristiano. Bueno, aquí con diferentes encabezados vamos a estudiar el avance maravilloso de los apóstoles. Y comienzo con los apóstoles aquí en su vida interna. Al estudiar el versículo 13 se les nombra, aquí vemos 11, Judas evidentemente había traicionado al Señor y de forma subsecuente se había colgado y había caído en una muerte terrible, pero aquí en el versículo 13, cuando venían, lo cual se refiere a que entraban a la ciudad de Jerusalén, subían al aposento alto. Tal vez es el mismo aposento alto donde el Señor había tenido la Pascua con ellos. Esa es la explicación favorita de muchos, pero no podemos tener certeza de esto. Tal vez era otra ubicación, otro lugar donde había también un aposento alto. Entonces fueron al aposento alto donde moraban, y entonces los discípulos, ahora ya eran apóstoles, los 11, son nombrados. Y en el versículo 14, todos estos perseveraban, y el griego que se traduce aquí, perseveraban, podríamos explicarlo de forma diferente porque significa un poco más que esto.
significa que fuertemente y fervientemente se aplicaban, se enfocaban en un objetivo delante de ellos, avanzaban con gran celo, con gran preocupación. Todos estos continuaban, no solamente avanzaban, sino que perseveraban, estaban ahora enfocados en avance y en el servicio al Señor, unánimes, completamente unánimes. Y bueno, Tomás ya no dudaba, ya no había diferencias entre ellos, tenían fervor, habían sido ya regañados, el Señor los regañó por su incredulidad. Muchos de ellos fueron regañados, pero ya no había incrédulos entre ellos en absoluto. Y cuando digo incredulidad, no quiero decir que no creyeran la fe, sino que no de todo corazón creían lo que iba de suceder, lo que había de suceder cuando el Señor se fuese, y cómo serían bendecidos, y cómo el Espíritu sería derramado. Pero ya no hay nada de esto, ahora todos están unánimes en oración y ruego. Las palabras son muy importantes aquí. Y es importante que lo elaboremos, que lo explicamos. La oración es adoración, adoración y alabanza. Estaban adorando al Señor, estaban adorándole, estaban enfocando sus mentes en Él, estaban dirigiéndose a Él como Salvador y le daban gracias por todas las cosas y expresaban su amor a Él. Esa es la oración, y la súplica, el ruego es donde se pide. También pedían fortaleza y bendición. Así que están estos dos aspectos, la oración y el ruego. Antes habían tenido temor. Sabían que en cuanto viniese el tiempo en que tenían que emerger de forma pública y predicar, sabían que habría una guerra tremenda, una gran hostilidad en contra de ellos. Tenían miedo, desde luego, dentro de ellos, pero oraban, pidiendo denuedo, pidiendo valor, pidiendo protección, pidiendo efectividad, eficacia a medida que proclamaban a Cristo. Tenían grandes necesidades. Ellos no sabían a dónde les llevaría el futuro, cómo tendrían apoyo, cómo vivirían. Entonces, por completo, se arrojaban a los brazos del Señor, a sus pies. Cuán diferente esto a lo que eran antes. Todo había provisto el Señor. Y ustedes se acordarán en el Evangelio de Juan, cómo Cristo les dijo 2 veces que en el futuro ellos orarían al Padre en su nombre. Y Él le respondería, y el Padre le respondería. Y lo que tenían que hacer era clamar al Padre, invocar al Padre en el nombre de Cristo, porque Él había hecho posible que ellos hicieran eso, que clamasen, que invocasen, y entonces así lo hacemos hoy en día. Todos estos perseveraban unánimes en oración, adoración. ¿Tú adoras a Dios en tus devociones personales? ¿Le adoras? Tal vez inmediatamente te arrodillas si quieres, si eso está en tu corazón. Pero también tienes que adorarle, tienes que alabarle. También tienes que enfocar tu mente en pensar al respecto de sus atributos y su bondad, y lo que Él ha hecho en la salvación, y lo que Él ha hecho por ti. Y después puedes recordar su bondad al suplir todas las cosas que necesitas, y darle gracias por su paciencia. Hay que adorarle. Por eso en el principio de cada culto de adoración siempre empezamos el culto con un himno objetivo de alabanza, alabándole a Él, porque estamos adorándole, estamos alabándole antes de que pidamos nada. Antes de que incluso confesemos nuestro pecado, tenemos que adorarle. Y verdaderamente tenemos que seguir esto en el devocional personal. Hay que adorarle, hay que recordarle, hay que pensar quién es Él, hay que adorarle primero Él, luego nosotros, en oración, y después la súplica, el ruego, las peticiones, después las peticiones. Con las mujeres no se nombran, pero tenemos cierta idea quiénes eran. Y María, la Madre de Jesús, esta es la última referencia, María, la Madre de Jesús, en todo el Nuevo Testamento, ya no se le menciona más, y con sus hermanos. Es decir, los 4 medios hermanos del Señor Jesucristo. Y ustedes se acordarán que en Juan 7 vimos que en ese entonces no eran salvos, no creían en Él en aquel entonces. Le amaban, sí, le respetaban, sí, pero no le entendían y no creían en Él. Y parece muy probable que empezaron a creer en Él a través de una de las apariciones de la resurrección. Y uno de ellos, que se llamaba Jacobo,
fue el pastor de la iglesia de Jerusalén y es el que escribió la carta que se llama Santiago, pero su nombre era Jacobo. De cualquier forma son las personas que estaban con él. Y después leemos aquí en el versículo 14, obtenemos información al respecto de su obediencia. Eran muy obedientes ahora al Señor. Leo desde el versículo 4, donde dice así: antes de la ascensión de Cristo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y esto es exactamente lo que estaban haciendo ahí en el versículo 14. Ahora son obedientes ya. No siempre fueron obedientes. Amaban al Señor. Le oían hablar al respecto de su muerte y resurrección y cómo él sería tomado y arrestado y golpeado y sería tratado de forma salvaje, terrible, después ejecutado. Pero no querían que esto llegara a pasar. Decían, Pedro le dijo, que esto no sea así contigo, Señor. Y Cristo le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Tú estás solamente pensando de acuerdo a las cosas de este mundo y tu corazón, y no estás pensando las cosas que debes pensar. No siempre de forma instintiva fueron obedientes a él, pero aquí en este capítulo ya lo son. Todo lo que están haciendo, lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Cristo. Ya habían cambiado. Los discípulos tenían un contexto interesante. Por lo menos 2 de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Jacobo era discípulo de Juan el Bautista y probablemente Juan también. Tal vez también él había sido discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan señaló a Cristo y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», le siguieron. Fueron dirigidos a él por Juan. Juan lo hizo así, los encaminó a Cristo. Y después dijeron cosas gloriosas y podemos verlo todo. En los capítulos iniciales del Evangelio de Juan, dijeron, hemos encontrado al Cristo, el Mesías. Le hemos encontrado, le dijeron a sus amigos. Y después otros vinieron también, y Simón, Pedro, claro, y Natanael. Y él preguntaba, decía, ¿de Nazaret? Estas personas sabían de dónde vendría el Mesías, eran pescadores y personas ordinarias, y aún así pueden ver que desde el principio tenían un buen entendimiento, seguían a Juan, esperaban el Mesías, conocían las Escrituras que hablaban al respecto del Mesías venidero, podían hablar al respecto de estas cosas. ¿Puede ser este hombre? Sí, lo es. Él es el Cristo, Jesús de Nazaret, lo hemos encontrado. Entonces habían estudiado la Escritura, e incluso antes de que Cristo les llamase, estaban ya esperando al Mesías. Eran judíos piadosos, deseaban el futuro, y estuvieron con él durante 3 años. Y eso es mucho mejor que cualquier curso de seminario que pueda ser diseñado en la tierra. Si tenían la narrativa de los evangelios, la enseñanza de Cristo para ellos, pero habrán escuchado mucho más de Cristo mismo, de lo que se ha narrado en los evangelios. Estaban con él de forma privada también, leían la Escritura con él, estaban ahí en su devocional cuando se reunía con sus discípulos y leía el Antiguo Testamento, esa Escritura, y les explicaba y abría la Escritura a ellos. Entonces tenían un rico contexto de instrucción bíblica, pero algunas cosas todavía no las entendían bien. Ya eran hombres conversos, ya tenían salvación, le conocían, le amaban, le seguían, eran fieles a él. Pero había ciertas cosas que nosotros diríamos todavía no habían entendido. No lo habían entendido por completo. No habían entendido que Cristo de forma personal se entregaría a sí mismo para poder pagar, para hacer un sacrificio que pagase, y que él cargaría con el pecado de todo su pueblo. Él pagaría el pecado. Tal vez le amaban demasiado como para poderlo entender. Ellos estaban convencidos en sus mentes, no. Él tiene que vivir y tiene que formar su reino en la tierra. Y tiene que ser nuestro Señor y nuestra cabeza, y todos se convertirán a Él y le obedecerán. Ellos tenían su propio pensamiento de qué pasaría.
y no querían entender su enseñanza, no la querían aceptar. No, él de forma personal sería rechazado y sufriría y moriría. Y así es como él pagaría por los pecadores. Y así entonces cancelaría el pecado de su pueblo, habiendo pagado por él. Y no fue hasta después del Calvario, la resurrección, que verdaderamente llegaron a entender. No fue hasta ese momento que todo lo entendieron. Y cuando las cosas comenzaron a estar juntas una con la otra y a estar cada cosa en su lugar, entonces fueron completamente transformados. Tuvieron una riquísima enseñanza, entendieron ya tanto, una gran enseñanza, y podemos ver la diferencia en estos versículos. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, la Escritura tenía que cumplirse, lo que el Espíritu Santo había dicho por boca de David. Él sabía mucho ahora. Y claro, esos apóstoles tuvieron los salmos en las sinagogas, etc. Ellos conocían los salmos bastante bien, los leían ellos mismos. Con Juan el Bautista estaban dos ahí y estaban anhelando que llegase el Mesías. ¿Cuándo vendrá? Juan enseñaba que estaba a punto de venir, Juan el Bautista. Y entonces sus oídos fueron abiertos y leían todos los salmos mesiánicos, los salmos que los judíos decían, estos tratan al respecto del Mesías. Los aprendían, los leían, estaban buscando pistas. Pero ahora ya los entendían mucho mejor. Y entonces Pedro y los otros apóstoles se dieron cuenta que eran salmos que de hecho ponían su dedo en Judas, señalaban a Judas. Había salmos que hablaban de Cristo y nunca nos dimos cuenta antes que también decían algo al respecto de Judas. Aquí está no solamente el Cristo, pero aquí está cómo lo van a maltratar. Y el Salmo 69 y el 109, que hablan al respecto del maltrato y la traición y el rechazo de Cristo. Y mira, no solamente hablan de eso, sino que también hablan al respecto de lo que le pasaría a aquel que le traicionó. Y cómo él sería por completo rechazado y su vida terminaría. Y otro sería señalado para cumplir su cargo, su oficio, porque había 12 discípulos, 12 apóstoles que el Señor señaló, y esa era un número establecido, y Cristo les había dicho que los 12 apóstoles se sentarían en 12 tronos o asientos, ayudando en el juicio. Así que sabían que 12 era un número especial. Y entonces el Salmo 109 lo tenemos que el cargo de aquel que traicionó, otro lo tenía que tomar. ¿Y qué cambio? Todo ese conocimiento bíblico se había ya consolidado, y después de que Cristo fue al Calvario, se levantó de los muertos y ahora ya había ascendido al cielo. Ahora todo estaba claro en sus mentes. Los discípulos que previamente estaban un poco confundidos y dudativos y frecuentemente infieles, fueron completamente transformados, casi después de pocos días, durante los 40 días en los que Cristo se les apareció. Y ahora, hacia el final del 10º día, antes de que se derramase el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahora son hombres diferentes. Ahora tienen claridad en sus mentes de las cosas, tienen denuedo y valor, están listos para guiar a la iglesia naciente, están listos a dar consejería y ayudar. Y van a ser los instrumentos de miles de conversiones de las personas en el día de Pentecostés y después. Están listos para esparcir en el Evangelio. Están listos a guiar a las personas a través de persecución y dificultad. ¡Qué cambio! Y qué exhibición delante de nosotros de avance espiritual en la vida interna de estos apóstoles. Y nosotros queremos avanzar, y lo vemos aquí. Vemos en el versículo 14 su obediencia. Todos estos perseveraban, y en los versículos subsiguientes en el capítulo vemos su gran desarrollo de forma espiritual. Entonces mi primer encabezado era la vida espiritual de los apóstoles, la vida interna espiritual. Ahora son hombres que oran. Ahora todo lo traen delante del Señor en oración. Ahora están ocupados en su santificación y en obediencia al Señor.
ha habido un inmenso cambio, una gran diferencia en sus vidas. Y en segundo lugar, quiero explicar un poco más lo siguiente: su conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos profundizar nuestra vida interna, nuestra vida de oración. Necesitamos que Dios haga estas cosas. Necesitamos tener un profundo entendimiento de la palabra de Dios. Este es mi segundo encabezado: su conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 15 suena como una reunión diferente. Puede que no lo sea. Puede que sea diferente de lo que se dice en el 14, pero bueno, no necesariamente. En aquellos días, esto parece que es la introducción a una reunión subsiguiente. Unos 2, 3, 4 días después, no lo sabemos. Una semana después, no lo sabemos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pero hay más personas aquí que solamente los apóstoles. Esto es lo que se indica aquí. Y se puso en pie. Parece que es algo más formal. Parece una reunión formal. Y los nombres de los discípulos eran como 120 ahora. Y ahora se hace la sugerencia que todos son hombres. No podemos tener certeza de esto tampoco, pero la forma en que Pedro les habla, pues sugiere que todos son creyentes. Versículo 16. Aquí tenemos varones hermanos. No parece que haya una reunión donde hay mujeres, parece que son todos varones, por alguna razón. Era necesario que se cumpliese la escritura. Ya mencioné esto. Él citaría dos escrituras, aquí en el versículo 20. Uno es del Salmo 69 y luego del Salmo 109. Y estos son los salmos mesiánicos que hablan al respecto de la traición de Cristo, a través de lo que David nos explicaba. Lo entendían esto. Hablaba de lo que le pasaría al traidor y cómo él tendría que ser reemplazado. David nos explica todo esto en sus salmos. Y ahora vemos al apóstol Pedro con mucha confianza, con toda certeza, cita estas porciones de la escritura. Pero mira el versículo 16. Mira cómo le entiende la escritura. Era necesario que se cumpliese la escritura. Era inevitable, dice la ciencia cierta, que la escritura se cumpliese. Él tiene gran certeza en esto. La escritura es inspirada por Dios y es infalible. Tiene que suceder esto. La profecía tiene que ser cumplida. Y por tanto, él diría a su debido tiempo: Judas ahora tiene que ser reemplazado.